Entonces aquí tenemos a esta mujer con espíritu de adivinación, yendo atrás de los discípulos, gritando: estos son siervos del Dios Altísimo. ¿Recuerdan algún otro momento donde demonios daban testimonio de Cristo? ¿Qué decían los demonios? Pero ese se fue el endemoniado, ya liberado. Ah, bueno, cuando... Cuando intenta a otro sacarle demonios o no sé quién, y dice, bueno, conozco a Jesús, sé quién es, pero tú quién eres, y que le meten a Eso ya vamos a ver. Están hechos, más adelante lo vamos a ver. Sí. Entonces, fíjate que por más que aparenta ser algo beneficioso, como aquí una mujer diciendo escúchenlos porque ellos traen un mensaje de verdad, nunca la sociedad con el mal es provechosa. Nunca. La sociedad con el mal nunca es provechosa. Cristo impidió a los demonios, de algún momento les hacía que callaran cuando decían que Él era el Hijo de Dios, y Cristo los calló. Y en ese caso dice que Pablo pues, se enfadó, no sé, desagradando eso, se dio la vuelta y moles, la sacó. Pablo no se quiso identificar con eso. Si Pablo hubiera permitido que esta mujer siguiera gritando ahí atrás de ellos, y la gente, ¿qué hubiera dicho? Lo mismo, ¿no? O sea, a fin de cuentas, Pablo y los que lo acompañaban traían un mensaje que estaba de acuerdo con lo que los hechiceros, los brujos y los adivinos dicen. Entonces es lo mismo. Y Pablo marcó una clara diferencia al hacer este exorcismo, ¿no? Satanás siempre quiere confundir con la verdad. Fíjate que Satanás no dice mentiras descaradas. Él viene y dice verdades con un poquito de mentira. Eso es lo que usa él. Desde que se le dijo ahí a Eva, dice, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. O sea, ya empieza, a ver, no era de todo, era de nada más de uno, de todos los demás podemos comer. Y lo primero que hizo, centró la atención en la prohibición. No comáis de todo árbol. Atención en la prohibición. Mira, Dios te prohibió algo, entonces no es bueno. Y después empieza, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comieres seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pregunto, ¿Dios sabía el bien y el mal? Sí. Entonces, si ellos comían, ¿qué iba a suceder? ¿Iban a saber el bien y el mal, sí o no? Sí. ¿Iban a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal? En cierto sentido, sí. Entonces, Satanás no estaba diciendo una mentira descarada. Pero esa pequeña mentira se convertía en una mentira tremenda por la dirección que tomaba, porque Satanás quería que el hombre conociera el bien y el mal, en este caso por participación del mal. Y Dios conoce el bien y el mal, conoce el mal, pero nunca ha participado de él. En alguna ocasión les comentaba de esto cuando veíamos nombres de Dios. Dios es todopoderoso, pero ¿por qué no puede pecar? Si Él es todopoderoso, ¿por qué Él no puede pecar? ¿Se acuerdan? ¿Ya hablamos de esto? Dios no puede pecar porque el pecado no es hacer algo. Al contrario, es no hacer algo. El pecado es no hacer el bien. El pecado es la ausencia del bien. Entonces, esa es la situación aquí. No podría haber ningún tipo de sociedad. No debían confundir el mensaje. Permitir esto hubiese sido desastroso para la obra, al menos aquí en Filipos. Y bueno, los amos se molestan por esto y van y los acusan. Versículo 20, presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. No era delito ser judíos. El judaísmo era algo permitido, era una religión permitida, pero estaba prohibido compartirla. Hay muchos países hoy en día así, en China, por ejemplo. Tú quieres ser cristiano, sélo, pero no está permitido compartir. En países musulmanes también. Hay muchos países en que permiten que si quieres ser cristiano, sé cristiano, pero no puedes compartir tu fe. Esa es la parte que está prohibida. Hay otros en que está prohibido ser cristiano. Ya nosotros sabemos un poquito lo que está pasando
en algunos países hoy, en estos días. Y bueno, dice que en versículo 21 enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Aquí hicieron la clásica de primero disparan y luego preguntan. No. Después de haberlos azotado mucho, les echaron en la cárcel y mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Este carcelero, como mencionábamos al principio de la clase, es el segundo hombre de paz que vamos a ver aquí en Filipos, el cual recibió este mandato y los metió al calabozo de más adentro. Ese calabozo de más adentro tiene que ver con donde guardaban los presos de mayor peligrosidad y les aseguró los pies en el cepo. El cepo era un instrumento no nada más de seguridad, o sea, no es que nada más estaban encerrados en la reja, sino que además era un instrumento de tortura. El cepo separaban los pies lo más que se podía, producía calambres muy dolorosos. Y la cuestión es que, versículo 25, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. ¿Por qué cantaban a medianoche? Yo pienso que no podían dormir. Imagínate, fueron azotados, estaban adoloridos, estaban en el cepo. Entonces era cuestión de dolor, los calambres, todo lo que tenían. Ellos oraban y su oración eran himnos. ¿Alguna vez has orado una canción? Haz la prueba. O sea, es lo que estaban haciendo aquí. Oraban cantando himnos. ¿Sí? Las circunstancias no definen el gozo. Aquí las circunstancias son las peores que podía haber. Pero fíjate que aquí hay gozo. El gozo no es una circunstancia, es una actitud. ¿Te das cuenta? Ese es un muy buen ejemplo. Otro caso, la carta del gozo. ¿Cuál es? Filipenses. Justamente a esta misma iglesia se le escribe la carta a los filipenses. ¿Y desde dónde? Desde la cárcel. Entonces, el gozo, a mí me encantan las cárceles en el libro de los Hechos porque es donde más se aprecia que el gozo no es una circunstancia, es una actitud que tenían ellos. Bueno, sobrevino de repente un gran terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. O sea, de los 4, pero de todos los presos de la cárcel. Todos se quedaron sueltos. Ahora, yo entiendo que Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, pues no hayan salido corriendo, pero ¿por qué el resto de los presos no salieron corriendo de la cárcel? Yo pienso que hubo oportunidad ahí también de que dieron el testimonio de ellos. No sé si hasta qué punto escucharon el evangelio o no. Creo yo que no. Pablo no perdió oportunidad para predicar el evangelio, pero la cuestión es que nadie salió. Y dice que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Qué hacían con el carcelero que se le escapaban los presos? ¿Te acuerdas antes qué había pasado cuando Pedro salió de la cárcel liberado por el ángel? Llevaron a la muerte a los soldados. Ahora, ¿qué diferencia hay de que te maten a que te mates? La cuestión aquí es... La cuestión aquí también es la vergüenza que iba él acarrear a su familia al él ser expuesto y ser castigado con la muerte porque se le escaparon los presos. En este caso, el matarse tenía hasta cierto punto una mayor honra para él que ser expuesto a la vergüenza de ser públicamente muerto, ¿no? Pablo clama a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y dice que él entra, sacándolo el versículo 30, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
¿Por qué pregunto esto? Como les decía hace un momento, yo creo que Pablo estaba predicando. Entonces, de alguna manera, el carcelero había escuchado que hablaban de la salvación. Por eso la pregunta es directa. Yo entiendo que él entendió que el mensaje que tenían era verdadero. Y vino y preguntó qué tengo que hacer. Hace un momento se quería matar y ahora quiere ser salvo. A veces dicen que el mejor momento para predicarle a alguien es cuando estaba cerca de la muerte, ¿no? Qué curioso que muchos han recibido a Cristo un momento después de haberse querido suicidar. Y este es uno. Este es el primer salvo de tendencias suicidas. Y dice la respuesta, versículo 31. Ese es un punto también como en el anterior que vimos de Lidia. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hoy he escuchado mucha gente que se aferra a este versículo como si fuese una promesa. Tú crees en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay dos tipos de malinterpretar esta promesa. Una es la más equivocada quizás, es pensar que porque uno creyó todos reciben la salvación automáticamente. Por ello aplican esto de que dice, voy a leer lo que sigue, y le hablaron la palabra del Señor a él y a toda su casa a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con los suyos. Entonces, ¿viste? Creyó él y se bautizó ¿quién? Él, y bautizó a toda su familia. Entonces él creyó y todos fueron salvos. Entonces esa yo pienso que no es correcto, no hay ninguna base para pensar así. La otra, que es la más común, digamos, dentro de iglesias de sana doctrina, es ver gente que dice, no, es que la promesa es de que si tú creíste van a ser salvos, serás salvo tú y tu casa. Y por tu fe algún día van a ser salvos, porque van a escuchar el evangelio. Hay otro pasaje cuando habla que el marido incrédulo es santificado en la mujer, creo que en 1 Corintios también, así que ya lo van a estudiar ese tema. Es algo parecido a lo que sucede ahí, lo que ellos tratan de aplicar aquí. Pero ese santificado del marido incrédulo no significa salvación. ¿Ya lo estudiaron? Todavía no. ¿Sí? No habla de salvación, habla más bien de una influencia. Y bueno, acá yo estoy convencido de algo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Primero, se le da como una promesa al carcelero de Filipos. En segundo, si yo lo puedo aplicar a hoy en día, no puedo separar el cree del hecho de tú y tu casa. ¿Cómo es esto? ¿Me expliqué? No puedo separar cree de tú y tu casa. En otras palabras, mira el versículo de nuevo, versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta terminación, tú y tu casa, abarca todo. En otras palabras, podría decir yo, cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa, y serán salvos tú y tu casa. ¿Me expliqué? ¿Por qué ocurre esto? Porque en el versículo 32 dice que hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No, la fe no viene por el bautizo, la fe no viene por la fe de otro, la fe no se contagia. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa, y serán salvos tú y tu casa. Para mí esa es la explicación que más coherente me parece. No sé si hay alguna pregunta aquí. Sí, porque dentro del contexto a mí me parece la explicación más coherente, que no puedes separar el tú y tu casa del cree. Cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa, serán salvos tú y tu casa. Versículo 32, hablaron la palabra a él y a toda su casa, se bautizaron él y toda su casa. ¿Por qué? Porque evidentemente él y toda su casa creyeron. ¿Me explico? O sea, no hay vuelta de hoja. Ok. Ese es un riesgo de sacar un versículo totalmente de su contexto y ponerle un marquito ahí en un cuadro muy bonito, de Padre se ve, todo lo puede un Cristo que me fortalece, se ve hermoso ahí en el cuadro. Pero no está hablando de, si yo quiero puedo levantar esta camioneta y voltearla y todo. No está hablando de superpoderes, no está hablando, ¿de qué está hablando el contexto? Sufrimientos,
cuestiones económicas, todo lo soporto, sé vivir humildemente, sé tener necesidad, sé tener abundancia. Todo, y por todo estoy enseñado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo estar en la cárcel porque Cristo me fortalece. Ese es el concepto. Así que, qué bonito cuadro, pero recordemos siempre el contexto. Entonces él los lava, se bautizó con todos los suyos, enseguida fue algo inmediato, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El gozo, una vez más. En la tardecita le estaba poniendo el cepo y ahora le está poniendo la mesa. El mismo carcelero. Entonces ya de día mandan a traerlos, a que los suelte. Ok, ya están castigados, suéltalos. Ya pasó la noche en los separos. Versículo 37. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, ¿nos echan a la cárcel? Nel, dicen, por cierto, vengan ellos mismos a sacarnos. Ya estaban en la casa del carcelero, no estaban en la cárcel. Pero, ¿por qué Pablo no dijo, somos ciudadanos romanos cuando le estaban dando? No sé, lo esperó hasta ahorita. Pero esto les provocó un gran temor, dice los alguaciles, hicieron saber estas palabras a los magistrados son los gobernantes de la ciudad, y los cuales tuvieron miedo al saber que eran romanos. Eran una colonia. Como colonia, haber azotado ciudadanos romanos ahí en la colonia, podrían incluso perder el privilegio de ser una colonia. Podrían ellos perder, obviamente, además de su trabajo, su cabeza también, de paso. Porque no podían, primero estaba prohibido azotar públicamente a un ciudadano romano, y el agravante es, ni siquiera fueron juzgados. Todavía que hayan sido juzgados y pueden ser castigados con la muerte o demás después del juicio. Y todo ciudadano romano, ¿te acuerdas qué hizo Pablo cuando vio que tenía un derecho especial? Apelar a César. Y en este caso no hubo juicio directo, los azotó. Bueno, entonces ya versículo 39, ahora sí vienen. Quizás ahí se metieron a la jaula, a la cárcel, y ahí les rogaron. Y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces ya, ahí fue amablemente, los corrieron. Entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, regresaron a la misma casa de la mujer de paz. Habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Sí? Yo me imagino que sí regresaron a la cárcel, porque imagínate que manden a sacarlos a la cárcel y ahora los magistrados tienen que ir a sacarlos de la casa del carcelero. O sea, que no estaban en la cárcel, el carcelero puede tener problemas. Entonces yo me imagino que lo que sucede es que el carcelero los lleva a casa, les lava las heridas, les sirve la mesa, comen ahí, quizás pasan la noche en la casa del carcelero y ya cuando van por ellos, tienen que ir por ellos a la cárcel. Yo creo que estaba ahí al lado. No creo que la casa del carcelero sea la cárcel propiamente. Pero sí pudo en la cárcel tener el carcelero en su casa. Ajá. Porque vivía con su familia. Sí. Bueno, pero José sí era un preso, no era. Claro, pero estaba encargado de la cárcel. Entonces sí, eso sí puede ser. Pero sí, o sea, cuando vienen los magistrados, yo pienso que es obvio que tenían que ir a sacarlos de la cárcel, y no creo que los hayan ido a sacar de la casa del carcelero. Entonces, pues para no meter en problemas al carcelero, me parece lo lógico de pensar. Ya cuando estemos con Pablo le preguntamos, oye, ¿de dónde te sacaron ese día? Bien, los hermanos fueron consolados. Fíjense, los hermanos fueron consolados por los que salieron de la cárcel.
Cuando uno pensaría que es al revés, que los hermanos consolaran a Pablo, a Silas y a Timoteo y a Lucas, hay todos pobrecitos golpeados, y uno pensaría que los consolados tendrían que ser los misioneros. Entonces salen de la cárcel y dice aquí que se fueron. Seguimos entonces en el viaje, llegaron hasta Tesalónica. Versículo 17, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Antes, en Filipos no había sinagoga de los judíos. ¿Por qué? Porque no se había predicado ahí. Llegaron y estaban predicando junto al río, versículo 13, 16-13. No entraron a la sinagoga. Y en este caso sí, había una sinagoga de los judíos. Versículo 2, 17:2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Cabe notar aquí que se mencionan 3 días de reposo. ¿Cuánto suma? 3 semanas. Coloquemos un mes. Pudo haber sido que llegara. Imagínate que hayan llegado el domingo y se hayan ido, no sé, que de domingo a viernes. Entonces podríamos sumar un mes exagerado, ¿sí? ¿Por qué es importante recalcar que el tiempo fue corto? Por lo que ocurre más adelante también. Dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. La idea de esta palabra que era necesario, necesario habla de una gran necesidad, es algo que comprime hasta el punto de explotar, es algo que no se puede quedar sin cumplir. Por ejemplo, en 1 Corintios 9:16, cuando, a ver si alguien lo tiene, 1 Corintios 9:16, es la misma palabra que se usa ahí. La idea acá también era necesario, es ese ay de mí, o sea, ay de mí si no anuncio, es necesario, no hay de otra. Y sigue aquí hablando de que Cristo padeciese y resucitase de los muertos. El bosquejo se resume en este versículo, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Evidentemente es el mismo bosquejo, resumido en un versículo, de los sermones paulinos anteriores. ¿Sí? Y bueno, algunos creen, pero, versículo 5, hubo algunos nobles, dice, versículo 5, los judíos que no creían, teniendo, ¿qué? Celos. Teniendo celos, tomaron algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Entonces aquí hubo un conflicto grande. Ahora aquí se menciona a Jasón. Jasón, de alguna manera podríamos llegar a pensar que es el hombre de paz de esa ciudad. No se menciona cómo, cuándo fue convertido, si fue convertido con Pablo, si ya era convertido cuando llegaron y lo recibió. Yo pienso que fue convertido con Pablo, y que él lo recibió, pero vemos aquí que Jasón es el lugar donde se estaban hospedando. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad y hacen una acusación civil. Dice, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y dice versículo 7, a los cuales Jasón ha recibido, y estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Es el concepto del ataque aquí político, civil que hacen. Hay otro rey, Jesús. Y la idea es también aquí que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Aún en este momento no inicia esa persecución acá de muerte que más adelante se lleva. En Hebreos dice, aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Esa es otra evidencia. Ese versículo venía para pensar que fue Esteban, porque habla de que aún no había habido martirizados por el Evangelio. Aún no habéis resistido la sangre. Ya después de este fue el primero. Pero ese es punto aparte. Entonces, alborotan la ciudad, y las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron.
Ahí terminó Jasón pagando los platos rotos de todos, pero él fue el hombre de paz de esta ciudad. Ahora, no vemos mucho más de él, pero sí vemos algo respecto a la iglesia. ¿Cuánto tiempo pasaron aquí? Un mes exagerado. 3 semanas es eso el tiempo que vemos nosotros. En estas 3 semanas que estuvo Pablo enseñando en la sinagoga, dejó suficiente enseñanza como para que se formase una iglesia. Posteriormente, en su viaje, llega Pablo a Corinto. Estamos allá arriba en Tesalónica ahorita. No sé si, yo veo que desde atrás no se alcanza a ver nada, no sé si alcanzan a ver. Pero estamos acá en Tesalónica ahorita. Viajan, cuando llegan aquí a Corinto, desde aquí escribe en Primera de Tesalonicenses para saber cómo están. Y eso es lo que más adelante, si tú lees Primera de Tesalonicenses en este momento, sería ideal. Yo originalmente, si hubiese sido 3 semanas, hubiera pedido también que una de las lecturas sea así. Y creo que le serviría mucho poder hacerla. Pero el tiempo, yo sé que no les va a dar. Y en ese sí les reduje algunas cosas. Hay otros que vienen a pedirme que reduzca todavía más, pero no se puede. Ya se redujo mucho la lectura. Entonces, pobrecito. Mañana platicamos a ver cómo les va. Pero vamos a seguir. Dice entonces, salieron de aquí, dice, obteniendo fianza de Jasón, y los demás lo soltaron. Y dice, inmediatamente, a ver, hay algo que quería yo, que se me escapó mencionarlo. No sé si ustedes se dieron cuenta que ya se nos escapó uno también. Dice versículo 1, pasando. ¿Quién pasando? No dice pasamos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, no dice fuimos. Si seguimos leyendo, ya lo vemos así, o sea, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado, o sea, ya no dice llegamos. Entonces, ¿dónde se nos escapó Lucas? No fue a la cárcel. A ver, ¿sí? Bueno, lo que parece ser es que Lucas llegó hasta Filipos, ¿sí? Porque dice que zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo de allí a Filipos, versículo 12, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Salimos, versículo 13, al río, y dice, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces se ve que Lucas llegó a Filipos y ahí él se queda. Entonces todos los eventos que ocurren aquí, si Lucas estuvo o no en la cárcel y todo eso, es posible que yo creo que ya no estaría incluido, pero evidentemente Lucas se quedó ahí, en Filipos. Más adelante se va a reintegrar, ¿ok? Lo vamos a encontrar ahí cuando empiece a hablar ya otra vez incluyéndose él en el grupo. Entonces ya lo que vemos es que Lucas se agregó en Troas, pero el viaje que hizo fue solamente hasta Tesalónica. Solamente este tramiso estuvo con ellos. ¿Ok? Pero quizás... No se menciona la razón. O sea, ¿por qué? No se menciona. Posiblemente Lucas sencillamente iba de viaje y ahí fue la oportunidad cuando se conocieron. Ajá. En el 19 prenden a Pablo y a Silas. En el 19 prenden a Pablo y a Silas, los presentan a los magistrados, los llevan a la cárcel. O sea, ya parece ser que solamente Pablo y Silas estaban en la cárcel. Parece ser que eran los únicos dos, ni Timoteo ni Lucas estuvieron en la cárcel.
Eso es lo que parece, no sé. Sí, ahí lo vamos a ver otra vez, ya en 20. Ya se va a reintegrar. Todo ese tiempo entonces ya Lucas no está. Ya llegamos entonces a Tesalónica. Ya no está Lucas con ellos en Tesalónica. Se alborota la ciudad de Tesalónica. Salen hacia Berea. Entonces Lucas nada más fue de Troas a Filipos y se quedó ahí en Filipos. En Tesalónica no está. Llegamos ya en el viaje. Sé que no se alcanza a notar mucho el fondo, pero ahí avanzamos con la manchita roja hasta Berea. Y ellos, versículo 10, inmediatamente los hermanos nos enviaron enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. O sea, ni bien llegaron, otra vez a buscar problemas, dicen, a predicar ahí. Pero se encuentran con algo bien interesante, que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Cuál es la razón de esa nobleza? La nobleza aquí, más que el hecho de pensar que eran reyes o cosas, familias nobles, tiene que ver con nobleza de corazón. La idea es algo... ¿Han escuchado ustedes de los metales nobles? ¿Qué características tienen los metales nobles? Son maleables, ¿sí? Entonces esa es la idea aquí habla de su carácter, habla de su corazón, esa nobleza habla de que son maleables. En ese sentido eran nobles, más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Eran nobles, maleables, pero no por eso se quedaban, si él lo dijo, yo lo creo. Una de las razones por las cuales yo decidí estudiar en el Instituto Bíblico es porque alguna vez me decían, ¿es que tú crees en el rapto? Sí, ¿por qué? Porque el pastor me dijo. Entonces no me gustaba a mí creer porque otro me dijo. Y esa es la razón de estos hombres que decían, iban a la Biblia para comprobar lo que escuchaban. No era de que el típico alumno que viene se sienta en el salón y se queda con lo que el profesor dijo. Yo les digo, investiguen, háganlo, sean nobles, ¿sí? Vayan a la Biblia. Entonces, eso es un hábito que debes desarrollar siempre. Comprueba lo que escuchas. La autoridad no es el maestro, el profesor, el pastor. Al final de cuentas, siempre la autoridad es Dios y es su palabra. Los demás somos siervos. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por medio de Pablo, fueron allá y obviamente persiguieron a Pablo hasta acá, como ya había ocurrido antes. Fueron allá y dice que alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí. Este punto es importante. Pablo estuvo muy poco tiempo tanto en Tesalónica como en Berea. Silas y Timoteo se quedan ahí en Berea y enviaron por mar a Pablo hasta Atenas. Entonces acá nos subimos en el barquito y hacemos el recorrido hasta que llegamos a Atenas. Si llegamos ahora, la obra en Tesalónica, Berea y Atenas, ya estamos ahí, en Atenas. ¿Alguna pregunta? Tesalónica, Berea. Parece ser que no, porque según vimos ahí, las que llevaron fueron a Pablo y a Silas, versículo 19. Ajá. Timoteo era un muchachito. Obviamente muchachito a veces ahí es pensar en un joven en la Biblia, a veces es alguien de alrededor de 25 años. ¿Sí? O sea, puede ser. Yo no he investigado si hay manera de saber la edad de Timoteo, pero dice joven. Un muchachito. Bueno,
Dice versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y ahí nos quedamos con Pablo bien ardido. Así que vamos a tomar el receso y seguimos.